cantando con todo su poder. Da gloria a Dios, da gloria a Él. Vamos cantando con todo su poder. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. No te avergüences y alaba a tu Señor. No te avergüences y alaba a tu Señor. Da gloria a Dios, da gloria a Él. No te avergüences y alaba a tu Señor. Yo tengo un gozo en mi alma, gozo en mi alma, gozo en mi alma y en mi ser. Aleluya, gloria a Dios. El Dios de la paz, que nos ama a todos sin distinción, esté con todos vosotros. Nos congregamos aquí esta tarde, personas de diferentes confesiones religiosas, para orar por la paz y la convivencia entre todos los hombres y pueblos. Comenzaremos nuestro acto, nuestro encuentro, con un profundo silencio. Nuestro silencio, aquí, hace eco al silencio de los líderes del mundo que callan. No hacen oír su voz y no trabajan por la paz. Hace eco también a nuestras comunidades silenciosas y demasiado preocupadas por el propio bienestar para dejarse interpelar. Hace eco a nuestros corazones silenciosos que han olvidado los dones de los cuales Dios nos ha colmado. No hemos sido creados para el silencio. Debemos recordar que, provenientes de lugares diversos, somos en realidad un don de Dios, los unos para los otros, y estamos a vivir en paz y fraternidad. Hagamos silencio y pidamos desde lo más profundo del corazón el don de la paz. Oremos con confianza a Dios Padre, que nos busca cuando nos perdemos en el pecado y nos conduce a Él con alegría, reconciliándonos. Si de ti me alejé sin luz y sin fe, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si al hermano negué la paz que nos das, Cristo, ten piedad. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Tú serás nuestra luz, tú nos salvarás, tú nos darás la vida. Si no fui el testigo fiel de tu amor, Señor, ten piedad. Tú serás nuestra luz,
Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y un día nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Alabado seas, mi Señor, por aquellos que perdonan por tu amor y soportan enfermedad y tribulación. Dichosos los que la sufren en paz, pues por ti, Altísimo, coronados serán. Amén. Podemos sentar. Ahora dejamos en la palabra de Dios rota el silencio que resuene en todas las direcciones, de modo que cada hombre pueda escuchar la buena noticia y caminar en la paz y en la benevolencia de Dios. Lectura del libro del profeta Isaías. El ayuno que yo quiero es este: que abras las prisiones injustas, que desates las correas del yugo, que dejes libres a los oprimidos, que acabes con todas las tiranías, que compartas tu pan con el hambriento, que albergues a los pobres sin techo, que proporciones vestido al desnudo y no te desentiendas de tus semejantes. Entonces brillará tu luz como la aurora, y tus heridas sanarán enseguida. Tu recto proceder caminará ante ti, y te acompañará la gloria del Señor. Entonces clamarás, y te responderá el Señor. Pedirás auxilio, y te dirá: aquí estoy. Si alejas de ti la opresión, si dejas de acusar con el dedo y de levantar calumnias, si repartes tu pan al hambriento y sacias al desfallecido, entonces brillará tu luz en las tinieblas, y tu oscuridad se volverá mediodía. El Señor te guiará siempre, te saciará en el desierto y te fortalecerá. Serás como un huerto regado, como un manantial inagotable. Reconstruirás viejas ruinas, edificarás sobre los antiguos cimientos. Te llamarán reparador de brechas y restaurador de casas en ruinas. Palabra de Dios. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Pueblos todos, batid palmas, aclamad a Dios con gritos de júbilo, porque el Señor es sublime y terrible, emperador de toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Porque el Santísimo Padre de los cielos, nuestro Rey antes de los siglos, envió de lo alto a su amado Hijo y realizó la salvación en medio de la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantadle al Señor toda la tierra, porque grande es el Señor y muy digno de alabanza, más temible que todos los dioses. Cantad al Señor un cántico nuevo, cantad al Señor toda la tierra. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos todos, ante todo quisiera agradecer esta iniciativa realizada por la Asociación Folclórica Queixume dos Pinos con la colaboración del rector de este santuario para invitarnos como peregrinos de la paz, para acercarnos precisamente a este lugar santo y aquí, hermanos, hijos del mismo Padre Dios, elevar nuestras manos a Dios, al Dios de la misericordia, para pedir por este regalo, el regalo de la paz. Paz en nuestros corazones, paz en nuestros hogares, en nuestros pueblos, en nuestro mundo. La paz es una dinámica que brota en el corazón del hombre y de la mujer, que abre precisamente su existencia al misericordioso, a Dios nuestro Señor. Por eso, hermanas y hermanos, queridos amigos, tienen sentido estos actos de oración. Al llegar a este lugar santo y descubrir esta fotografía de Juan Pablo II, recuerdo aquella anécdota antes de que comenzase la guerra en Extremo Oriente.
Juan Pablo II llamó a la puerta de los poderosos de la tierra, como decíais en la monición de entrada. Los poderosos de la tierra que muchas veces están ellos entretenidos con sus asuntos, sus problemas, sus dificultades, sus políticas. Juan Pablo II en aquella ocasión, un hombre de paz, aquel que hizo un acto similar a este precisamente en Asís, en donde el serafín de Asís, el serafín de la paz, Francisco de Asís, ha compuesto esa oración tan hermosa que la hemos utilizado nosotros en esta plegaria. En aquel momento, Juan Pablo II decía: he llamado a la puerta de los poderosos de la tierra y no han querido escucharme. Por eso he elevado mis ojos al cielo implorando del Dios misericordioso que nos conceda la paz. Pero mirad, hermanas y hermanos míos, queridos amigos, la paz se construye también cotidianamente dentro de nuestras conciencias, de nuestros corazones. La paz se va construyendo día a día en nuestros ámbitos, en donde se desarrolla toda nuestra actividad. Si queremos ser un eco de paz en el mundo, en nuestro gran mundo, comencemos por ser también constructores de paz en medio de nosotros. Y como nos dice Francisco, derribemos las fronteras y los muros y construyamos puentes, puentes de paz, puentes que acercan el corazón de los hombres y de las mujeres, de nuestros pueblos, de nuestras ciudades, de nuestras aldeas y de nuestras villas, para que en esos corazones reine precisamente la gracia y el don de aquel que es todopoderoso, de aquel que es el misericordioso, de aquel que es el Señor de la paz. Oremos. Queridos hermanos y hermanas, queridos amigos todos, oremos con confianza al Dios de toda la humanidad, invocándolo como Padre y diciendo: Padre, danos la paz. Padre, danos la paz. Que las guerras sean solo un mal recuerdo, que el hambre sea totalmente desconocida, que la injusticia no valga la pena, que la diferencia por el color, el sexo, la religión o la condición social se convierta en igualdad entre las personas, que todos tengamos el mismo deseo: paz. Padre, danos la paz. To keep the peace in the world, it is very important. Lithuania, about 30 years, is independent country, and we can go around the world and to be together with you. And our collaboration and communication with other countries here in this festival, it's a wonderful thing, what we are feeling together. And we wish you the best in your country. Your country is wonderful. You are lucky people that you live in this nice country. You have wonderful nature, your nice cities and beautiful monuments. You are happy to live in this globalization world. Padre, danos la paz. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يشرفنا لقاء الأحبة هنا في أسبانيا، ولكم مثلي برسالة محبة وسلام بأمل أن يعموا بين العالم أجمعين. جئناكم من الأراضي المقدسة، أنا عمر وزميلي حسن، بصدد أن ندلي برسالة هامة وصلاة تامة لأن يشفع لنا الرحمن الرحيم ويبهج لقاؤنا فيكم أعزتي
مني وإليكم كل الأمنيات آمين. Padre, danos la paz. Pregamos que em toda a terra não vá para piso guerra, não vá para piso odioso, non va a piso famine, caso famine stiamo prodotto e tutto quanto dobbiamo pregare per i hermanos, ma poi soprattutto per i minores. Oremos. Padre, danos la paz. Când vorbim despre pacea în lume, în general avem tendința de a ne gândi la lipsa războiului, la încetarea oricărei crize financiare, a problemelor materiale, a discriminării sau a foametei. Așa cum afirmă unii poeți, aceasta este mai degrabă prezența dragostei. Cea mai bogată plagă a omenirii este războiul. Numai în secolul 20, cele două războaie mondiale au provocat moartea a 10 de milioane de oameni. Nici măcar moartea neagră nu a provocat atâtea victime și vorbim aici doar de cele două războaie mondiale. Dacă luăm în calcul pe toate celelalte războaie pe care le-a cunoscut omenirea, până în prezent, numărul victimelor depășește cu siguranță cifrele tuturor pandemiilor prin care a trecut civilizația umană. Pentru că sunt româncă, născută și crescută în România, păstrătoarea tradițiilor noastre naționale, mă gândesc în primul rând la felul în care țara mea trăiește noțiunea de pace și pot să afirm că atunci când țara noastră a aderat în Uniunea Europeană în anul 2007, când România a avut un mare câștig pentru că a intrat într-o mare familie, în care pacea este garantată și acest aspect este unul definitoriu, războiul, violența, teroarea, niciodată nu au dus la nimic bun. De ce trebuie să convingă de asta alte valori de orori când istoria ne arată atât de multe exemple? Omului a fost dat să trăiască în pace. Nu războiul este cel care îl definește pe om. El are nevoie de liniște sufletească, de comunicare și haos și ură. Nu de haos și ură. Să nu uităm niciodată că pacea este o comoară pe care nu o putem plăti de ajuns. Deși majoritatea dintre noi trăim în pace, nu suntem recunoscători și nu suntem conștienți de adevărată valoare a acesteia și de aceea ar trebui ca valorile esențiale să ne conducă să fie îndreptate către factorul de pace. Padre, danos la paz. Para cultivarmos a paz, devemos respeitar-nos uns aos outros, aceitando as diferenças, as várias culturas, religiões, tornando assim um mundo melhor. Oremos, irmãos. Padre, danos la paz. Concluyamos las preces y aquellas oraciones que han quedado en nuestros corazones pidiendo al Señor de la paz que venga a nosotros su reino de paz y justicia. Padre nuestro, tú que estás en los que aman la verdad, haz que el reino que por ti se dio llegue pronto a nuestro corazón y el amor que tu Hijo nos dejó, ese amor habite en nosotros.
Dice la Escritura: cuando alejes de ti toda opresión, cuando dejes de acusar con el dedo y de levantar calumnias, entonces brillará tu luz en las tinieblas y tu oscuridad se volverá mediodía. Pongamos pues en práctica su palabra con gestos de paz. Un apretón de manos, un beso, un abrazo, una disculpa, una sonrisa. Daos fraternalmente la paz. Pasa contigo, pasa contigo. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón. Recíbela, recíbela, esa es la paz que solo Dios me puede dar. Recíbela, recíbela, esa es la paz que solo Dios te puede dar. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón. La paz te doy a ti, mi hermano, la paz que Dios me regaló, y en un abrazo a ti te entrego la paz que llevo en mi corazón. Recíbela, recíbela, esta es la paz que solo Dios te puede dar. Recíbela, recíbela, esta es la paz que solo Dios te puede dar. Ayúdanos, Señor, a comprender que la paz es fruto del perdón y de la justicia. Concede el don de la paz y la reconciliación a este mundo dividido, y en especial a todas aquellas nuestras realidades donde vivimos y al resto de nuestros hermanos, para que no seamos en conjunto instrumentos tuyos y sembradores de paz en el mundo. Amén. El Dios Padre Todopoderoso os bendiga y os guarde, haga brillar su rostro sobre vosotros y os conceda la paz. Amén. Antes de despedirnos, daros las gracias a todos por esta participación en este acto por la paz, en este acto interreligioso ecuménico por la paz, que es tan necesaria en nuestros corazones, en nuestros hogares, en nuestra sociedad. Aunque los poderosos del mundo no nos escuchen, nosotros no podemos dejar de pedir por la paz y pedir por la paz en nuestro corazón sobre todo, para transmitírsela a aquellos que tenemos a nuestro alrededor. Gracias a la Asociación Folclórica Queixumes dos Pinos, que en colaboración con este santuario ha querido celebrar este acto aquí, al Concello do Pereiro, representación su alcalde que está allí al fondo, que está algo escondido por allá atrás, que también colaboró en este acto y en el acto que tendrá lugar a las 11 de la noche. Sobre todo gracias al señor obispo por querernos presidir este acto, y
que sean muchos más, muchos actos así, pidiendo por la paz. Y sobre todo a todos los feligreses del contorno, de Santa Marta, de San Juan, de San Martín, de Santa María de Vilar de los Reyes, de todas las parroquias que yo regento, pues que estén también compartiendo este momento de petición por la paz con nosotros. Dios está aquí, qué hermoso es, Él lo prometió donde hay dos o tres. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, en cada corazón. Quédate, Señor, quédate, Señor, quédate, Señor, aquí en mí. El Espíritu de Dios se mueve. ¿Quieres endulzar ya vida dos Pero realmente para que teñan un recuerdo o que é o retor do santuario. Efectivamente. Exactamente. Isto é unha revista. Poi mi devi mandare le foto, Dedicamos nós pois se reparte. Eu penso que a mí En moitísimos países. Creo que sí, ela teño. Bueno, me enviado. Entonces, este ano facemos 25 anos da agrupación, non? É moi humilde,
Bueno, pero esas cousas brotan do corazón. Efectivamente. Teñen un sentido máis grande. Pero fixemos unhas tacitas con queixo da terra, porque foron feitas en Miñoraca. Ainda para máis na miña terra. Sí, aquí estaba pensando que ese puño é calista de ejército del mundo negro. Pero bueno, Gracias.